Buenos días. Vamos a comenzar el acto de inauguración de la jornada. Vamos con un poco de retraso y vamos a intentar que sea lo más breve posible. En primer lugar, tiene la palabra el profesor Enrique Montero como organizador de estas jornadas. Buenos días. Muchas gracias a todos por asistir a estas jornadas. Muchísimas gracias a todos los presentes por el interés que han demostrado en una actividad que empezamos hace 2 años, como digo, el 50 aniversario de la conferencia que Snow pronunció en Cambridge sobre las dos culturas y la revolución científica. Nuestro agradecimiento a los patrocinadores, a la Fundación José Manuel Lara, doña Ana Gavín, que está aquí, que desde el principio fue quien decidió pues, iniciar esta actividad. Nuestro agradecimiento a la Delegación de Cultura, doña Ana Peinado y doña Araceli Pérez, que son dos personas que desde el primer momento apoyaron, sin duda alguna, y han seguido apoyando durante todo este tiempo a esta reunión, a este encuentro que tenemos todos los años para hablar de ciencias y de humanidades. Nuestro agradecimiento también a la Delegación de Educación y en concreto a don José Claudio Narganes, director del CES de Cádiz, que el año pasado y hace un esfuerzo enorme porque los profesores puedan estar presentes y con el cual estamos en contacto siempre y que naturalmente no tienen la más mínima duda año tras año en ayudarnos en la preparación de este evento. Ellos son los que realmente permiten que hoy estemos aquí. También el vicerrector de Nuevas Tecnologías, actualmente en función de rector, Eduardo Blanco, que también fue el primero otro de los primeros que apoyó este evento, y el vicerrectorado de Extensión Universitaria, doña Marieta Cantos, que estará después aquí. Y nuestro agradecimiento también a don Carlos Gentil, secretario del Consejo Social, que bueno, realmente apoya casi todo lo que hago. Entonces, también es. Bueno, una vez dicho esto, bueno, muy brevemente vamos a pasar, les voy a presentar de qué se trata el evento de este año. El primer año tratamos política y ciencia y humanidades, ciencia y medios de comunicación. El año pasado educación y ciencia, y este año vamos a tratar, no es algo teórico, nos surge siempre de una inquietud, a veces, y en concreto, lo voy a simplificar mucho en una anécdota. Un cierto día, viendo la televisión, vi un economista que, tratando de hablar del copago en sanidad, dijo lo siguiente: a coste cero, demanda infinita. Entonces, aquello me dejó estupefacto. Bueno, somos físicos, matemáticos, hemos conocido a George Cantor y tal, con su problema de los infinitos, cómo enloqueció y murió loco estudiando el infinito. Pues claro, nos deja asombrar que un economista de pronto trate el infinito de esa forma tan trivial, ¿no? Entonces, a veces se nos presentan en televisión catedráticos de supuestos científicos que nos hablan con una vulgaridad tremenda y haciéndose pasar por científicos. Aquí no, eso es una preocupación. Por eso este año se llama la frontera de la ciencia. ¿Dónde llega realmente ese rigor con el cual alguien puede hacer una afirmación? Y a partir de dónde empezamos a hablar, y eso es un experto, don Carlos Elías, que hablará después, y lo ha tratado mucho, ¿qué es opinión? ¿Qué es ideología? Es decir, cuando se habla como científico, existe un rigor y existe unas normas que se cumplen y que es difícilmente. Estamos hablando sobre todo de la ciencia de la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿dónde está, quien te hace una afirmación, dónde está el momento en el cual te está haciendo una afirmación basada en el método científico y a partir de dónde empieza la opinión y la ideología? Ese ha sido el planteamiento de este año, porque, como decía el premio Nobel de Física, Richard Feynman, pues, no tiene nada de malo que no sea ciencia. Es decir, hay cosas que son ciencia, también hay cosas que no son ciencia. Decía, como el amor. El amor no es ciencia y no tiene nada de malo, simplemente no es ciencia. Entonces, vamos a tratar de dilucidar y de hablar esta mañana, en la primera sesión, de los límites de la ciencia.
Tenemos dentro de la ciencia, pues, de los usurpadores de la ciencia, las imposturas de la ciencia, pues hay quienes tratan de aprovecharse de la ciencia. Mañana hablaremos de las pseudociencias, aquellos que utilizan la ciencia para justificar lo injustificable. Y también tenemos pues ya toda una variedad completa desde los postmodernistas, ¿no? que opinan que todo es resultado de convenciones sociales y por lo tanto la física, la matemática, la química son también resultados de convenciones sociales y por lo tanto igual que puede ser cualquier otra disciplina. Hay un argumento que a mí me parece simpático de Alan Sokal, un físico, que dice, bueno, todo aquel que crea que las leyes de la física son meras convenciones sociales, que trate de transgredirlas desde la ventana de mi apartamento, vivo en un piso 21. Entonces, ese más o menos, muy brevemente, es la idea de esta jornada y media que vamos a tener. Cuando hablo científico, vamos a ver cuáles son los límites que hay, dónde, hasta dónde, y cuando hable alguien y de su opinión, en función de su criterio, puede ser muy razonable, enormemente razonable, pero no será ciencia, o sí es ciencia. Y de luego cuando hable alguien de pseudociencia, por favor, eso ni considerarlo. Y vamos, mañana hablará en primer lugar Javier Armentia, que nos hablará de las pseudociencias, y después Ignacio Morgado, que es un experto en emoción y razón, y nos hablará de por qué creemos en cosas absurdas. ¿Qué razón hay por la cual algo que es enormemente absurdo hay multitud de personas que creen en ella? Evidentemente no es la razón, es la emoción, y en eso Ignacio Morgado es un experto. Esta mañana tenemos en principio don Antonio Muñoz Molina, hablaría, pero ha tenido un problema que le han cancelado el vuelo en Barajas, total, que al final está viniendo hacia acá por medio de Sevilla. Ya está en Sevilla, vamos a dar un seguimiento. Está en Sevilla y ya viene hacia acá. Es un problema que le han cancelado el vuelo sin más. Entonces, un vuelo a Sevilla, hemos enviado un coche a Sevilla y está bien hacia acá. En segundo lugar, hablará don Manuel Lozano Leiva. Bueno, Manuel Lozano lo conocéis muchos por sus libros de divulgación. Manuel es catedrático de física atómica nuclear y es un científico. Es decir, el planteamiento es, va a hablar un intelectual, digamos, de las letras, un intelectual literario, un científico puro, y después hablará Carlos Elías, que es químico, pero al mismo tiempo es doctor de la Universidad Carlos III de Periodismo, del área de Ciencias Sociales. Es decir, vamos a tener el intelectual literario, científico y un representante de las ciencias sociales. Y ese debate es el que nos va a abrir la mesa redonda esta tarde, en el que ellos debatirán con ustedes sobre dónde está esa frontera y dónde cuando alguien da una afirmación, le pongo que estamos muy de acuerdo, usted es muy razonable lo que usted nos está diciendo, pero usted no está hablando de una opinión, no de ciencia. Pues nada, solamente agradecer su presencia y muchas gracias. A continuación le doy la palabra a Claudio Renes, director del CEP de Cádiz. Muchas gracias. Buenos días a todos. En nombre de la delegada provincial de Educación, pues les doy las bienvenidas a esta jornada, ¿no? Y de alguna forma quería poner de manifiesto algunas cuestiones que inciden en la enseñanza de carácter no universitario, puesto que es el tramo o el sector educativo al que nosotros nos dedicamos, ¿no? Los centros de profesores. Estas son las segundas jornadas en las que colaboramos con los patrocinadores de la Jornada de las Dos Culturas, de indudable éxito el año pasado, con una idea clara de seguir potenciando la formación de los profesionales y con un claro objetivo, que es la de fomentar una educación de carácter integral que propicie en el futuro ciudadanos omnilaterales capaces de percibir e integrarse en el mundo físico y al mismo tiempo dimensionarse en el más claro sentido humanista, como agentes activos, comprometidos y solidarios con las realidades sociales y políticas del momento en que todos nos ha tocado vivir. En nuestras actuaciones en el centro de profesorado nosotros potenciamos en los
chicos, en los jóvenes, en los ciudadanos del mañana, indiscutiblemente, una educación que comprenda esa dimensión de ciudadano que sabe, que conoce el mundo, pero que al mismo tiempo sabe adaptarse a él socialmente. Ese no es un trabajo fácil. Mientras en los niveles universitarios la ciencia es ciencia pura, en nuestros centros educativos la ciencia es una ciencia aplicada. Y al ser una ciencia aplicada nosotros necesitamos unos requisitos, que son 3 puntos que voy a poner encima de la mesa, y con eso termino mi intervención, pero que de alguna forma me gustaría que estuviesen presentes a lo largo de la jornada. El primero es la necesidad de introducir la ciencia en el tejido social. Realmente que la ciencia no se muestre como abstracta y fuera de lo cotidiano. De forma que haya argumentos para explicar a los ciudadanos la utilidad que tienen las investigaciones de carácter científico, que no solamente tienen como fundamento en las propias experiencias en sí y las propias conclusiones, sino que hay también que determinar en ese tejido social lo que son la belleza que tienen los descubrimientos y lo que implican sentimentalmente a la ciudadanía y lo que afecta a su felicidad en el más puro estilo ilustrado. Al mismo tiempo, es un tema de debate social las utilidades de los descubrimientos científicos, los perjuicios, los beneficios. La sociedad de alguna forma tiene que estar enterada, tiene que ser conocedor de los descubrimientos científicos y los progresos de la ciencia van a afectar eso. Por lo tanto, desde un punto, nosotros requerimos una intervención urgente de la ciencia en el tejido social para que sea creíble y para que sea tangible por parte de nuestros alumnos. En segundo lugar, potenciar la idea de que es necesario realizar una apuesta clara por una formación científica de chicos y jóvenes, que mayoritariamente o en gran forma están huyendo de los estudios científicos, en una sociedad de la facilidad, en una sociedad en lo que se prima es el poco esfuerzo. Indudablemente, este tipo de programas, este tipo de actuaciones que de alguna forma el Ministerio ha puesto de manifiesto mediante algunos programas como Profundiza, es necesario revitalizarlos. Es necesario de alguna forma que estos programas vayan a más y que tengan unas conclusiones y unos resultados. Esto es más urgente en un país en que se necesita un crecimiento urgente. Y un crecimiento urgente basado en las nuevas tecnologías y en el mundo del trabajo basado en el mundo. Es decisivo, es urgente potenciar estas formaciones por alumnos, porque en definitiva estamos tratando de una apuesta social, de una apuesta de crecimiento, una apuesta de salida de la crisis. Pero indudablemente esto no es realizable con los métodos que tenemos en los centros. Se necesitan métodos mucho más creativos, se necesita ser más crítico, se necesita ser más inquisitivo con los alumnos y se necesita tener menos prejuicios. Y en tercer lugar, es necesario conseguir una divulgación científica que huya de lo anecdótico y lo superficial, manteniendo posturas críticas y razonadas en los medios de educación. En este sentido, hay que potenciar el tema del análisis de los más medias en los medios educativos y saber lo que de alguna forma se está diciendo y lo que es creíble y lo que no es creíble. Todo esto son acciones que van a configurar una forma de entender la vida. No olvidemos que los medios de comunicación hoy día tienen un peso curricular casi más de lo que pueden ser el trabajo en las aulas. Por ello, es necesario entender, comprender, asumir y potenciar la comprensión de la utilidad científica y los beneficios que aporta para los ciudadanos desde una enseñanza no universitaria. Desde que esa enseñanza en que las utilidades, en esa enseñanza en que los principios, en que los axiomas empiezan a ser creíbles en los niños y jóvenes, pero empiezan a ser creíbles desde un trabajo riguroso, un trabajo práctico y un trabajo experimental. De alguna forma, desde el lugar que ocupo, desde la formación de los profesores no universitarios, quería poner de manifiesto estos principios para que de alguna forma esto se oyera de alguna forma como preámbulo a lo que pueden ser los estudios universitarios. Pues nada más, muchas gracias y bienvenidos. Tiene a continuación la palabra Eliana Gatín, de la Fundación José Manuel Lara. Buenos días, voy a ser muy breve porque además estoy un poco afónica. Nos encanta volver por tercer año a Cádiz a colaborar con las jornadas de las dos culturas
y el granito de arena que podemos aportar, que muchas veces pues es organización y autores, y en este caso se nos ha ido un poco el día al traste con el tema de los aviones, pero bueno, estamos muy contentos de que la Universidad de Cádiz y la Fundación colaboren. Esperamos seguir así todos los años y nada más, espero que sea de interés para todos, para nosotros lo es. De hecho, ya tenemos un editor, el director de Ariel, fijo en estas jornadas, que viene desde Barcelona, ya lleva 2 años, y creemos que son temas que están en la calle, que se deben de debatir, que se deben de estudiar, porque no todo es, como decía Enrique y como decían mis compañeros de mesa, tan fácil de... No todo es ciencia, ni todo es tan fácil ¿cómo les diría?, de pensar, ¿no? Y muchas gracias. Nos quieren para las próximas y las otras y las otras. Me doy mucho la lata. Gracias. Tiene la palabra la delegada provincial de Cultura, que siempre nos ha apoyado la UGT. Muy buenos días. En nombre de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, bienvenidos a este tercer encuentro de las dos culturas, que nos reúne una vez más en un espacio universitario que hoy se convierte, como decía una vez más, y más que nunca, en un lugar de reflexión y debate. Yo, aparte de dar un saludo a todos los componentes de la mesa, me gustaría, desde luego, y de una manera muy especial, por supuesto, a la Universidad de Cádiz y a la Fundación Lara, que fue la impulsora de esta jornada. Así que, antes de nada, pues Ana, muchísimas gracias por tu trabajo y tu constancia. Además, quiero felicitarla y aprovecho esta ocasión que hace público por otro motivo. El mes pasado, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía entregó precisamente a su directora, Ana Gamín, el premio del Centro Andaluz de las Letras por su trabajo, por su trabajo en la revista Mercurio y que edita la Fundación Lara. Así que enhorabuena, Ana, y gracias por su trabajo de difusión de las letras, la ciencia y la cultura en general. Desde luego, como decía, felicidades a la Universidad de Cádiz por su implicación y su arduo trabajo, pero sobre todo a Enrique Montero, que sin ya desde luego esta jornada no serían posibles. Ella, la CDP, hacen un trabajo, la verdad que constante, para que cada año, le decía Joana al principio de donde llegábamos, para que esta jornada se consolide. Yo estoy segura de que si llegamos a la quinta, esto estará consolidado y no habrá más que hacer felices seguidos. Llevamos 2 años planteando interesantes cuestiones a las que intentamos dar respuesta basándonos en teoría y opiniones de expertos. El primer año expresamos la necesidad de superar planteamientos reduccionistas que generan la indeseable separación entre ciencia y humanidades. En la segunda edición, el año pasado, tratamos el tema de la educación en sus distintas facetas. Y en esta tercera edición esperamos obtener respuesta a la pregunta de qué es ciencia o no lo es. Como saben, más allá de la mera prestación de servicios culturales directos a la ciudadanía, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía abarca también aspectos diversos que aparentemente pudieran estar lejos de lo que habitualmente se denomina, por ejemplo, los trabajos de investigación arquitectónica y arqueológica que llevamos a cabo en el Teatro Romano de esta ciudad junto con la Universidad de Cádiz, o la minuciosa restauración de los cañones de la Guerra de la Independencia, o la datación de restos fenicios, o la conversión de un texto ilegible en un documento que lo sea. Esto entre otras tareas. Pero para ello y para la dilucidar de estos trabajos, si estos trabajos son ciencia o no, se abren precisamente estos encuentros. Así que termino animando a los ponentes y alumnos a aprovechar estas jornadas de trabajo en Cádiz, reflexionando desde enfoques distintos sobre la ciencia, pues desde el debate e intercambio de ideas, sin duda, surgirán propuestas que nos ayuden a avanzar en el buen camino. El rigor y buen hacer de los ponentes unidos a su capacidad divulgadora
colaboradoras, sin duda hará que el esfuerzo sea productivo. Como decía, en nombre del Gobierno andaluz, de la Junta de Andalucía, transmito mi bienvenida a Cádiz y a todas las personas que se vengan de fuera y deseo para todos unas felices y provechosas jornadas de trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, ya unas breves palabras. Bienvenida en nombre del rector y del equipo de dirección de la Universidad de Cádiz. Quisiera, en primer lugar, pues mostrar el agradecimiento de nuestra universidad a todas las personas e instituciones que permiten con su esfuerzo y su dedicación que estas jornadas pues vean la luz por tercera vez. El profesor Enrique Montero, que es el inspirador y el que está siempre a pie del cañón para que esto sea posible. También a la Fundación Lara y, como no, a las delegaciones provinciales de educación y de cultura que desde hace 2 años, en esta tercera ocasión, nos vienen apoyando económicamente y también moralmente para que estas jornadas sean una realidad. Estos años atrás, creo que así también lo corroboraréis algunos de los presentes que habéis estado con nosotros, hemos vivido momentos importantes, memorables, ¿no?, en estas jornadas. Debates jugosos, intervenciones que han marcado y han creado opinión entre todos nosotros. Pero todavía nos queda mucho por hacer. Y estas terceras jornadas quieren definir un nuevo aspecto dentro de esa fisura y ese trabajo que nos queda para transmitir ciencia, qué es la ciencia, qué puede aportar la ciencia a nuestra sociedad. Recientemente hemos vivido acontecimientos como el tsunami, con el posterior problema con la central de Fukushima en Japón, hemos vivido el problema o el terremoto de Lorca, o cuestiones en los que, últimamente, el problema con la silicia de la fruta y los posibles pepinos contaminados, ¿no? Por cierto, pasado mañana se celebra un acto, digamos, de desagravio en la Universidad de Almería sobre este tema. Bueno, pues ahí la ciencia es la responsable de dar respuesta a la sociedad, es decir, no solamente desde una manera activa cuando se produce un descubrimiento científico, sino que cuando hay un problema, también desde la ciencia tenemos que responder y dar una explicación serena, no alarmista, sobre el problema en cuestión y cómo la ciencia contribuye y trabaja diariamente para estar preparado en estos momentos de crisis y, digamos, de tensión. El año pasado, que dedicábamos estas jornadas a la educación, nos lamentábamos, recuerdo en este acto inaugural, sobre la oportunidad perdida que había supuesto la posibilidad de crear el Pacto por la Educación. Recordarán ustedes que los dos partidos mayoritarios no habían un acuerdo de consenso que fuera duradero sobre la educación en España y la importancia que eso podría haber supuesto para nuestros sistemas educativos. Este año, sin embargo, podemos mostrar satisfacción porque se ha logrado una ley muy importante y de un gran consenso, que es la ley de la ciencia. Probablemente conozcan ustedes que el día 31 de mayo se publicó por fin la ley de la ciencia, fruto de un proceso de debate muy largo y que ha visto la luz con un consenso casi unánime tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Esta ley podía haber sido mejor, pero es lo suficientemente buena como para que trabajemos en profundizar en los múltiples aspectos que contempla tanto para los científicos como para el resto de la sociedad. Y quisiera destacar dos
cuestiones importantes que se recogen en esa ley y que de alguna manera pueden vincularla con la celebración de estas jornadas. Por un lado, la obligación que tenemos los investigadores de publicar nuestros resultados de investigación en repositorios libres de acceso público, siempre que nuestra investigación sea subvencionada con fondos públicos. Es decir, todos los trabajos de investigación que procedan de proyectos financiados desde la comunidad autónoma, el Ministerio o la Unión Europea, con fondos públicos, tienen que estar publicados y ser accesibles a través de repositorios de acceso público. Y en segundo lugar, se va a recoger en los proyectos de investigación que los diferentes investigadores soliciten al Ministerio un apartado dedicado a las prácticas de divulgación que se va a hacer por parte del equipo investigador de su actividad investigadora relacionada con ese proyecto. Hasta ahora solamente se recogían en los proyectos las actividades de difusión. Esa difusión se hace en ámbitos especializados, profesionales, de la disciplina científica en cuestión, y lo que la ley de la ciencia recoge es que además, a partir de ahora, se valorará que el equipo solicitante de los proyectos de investigación proponga actividades de divulgación de su actividad científica. Me parece que este es un aspecto muy importante y sobre todo porque pone en valor una actividad que muchas veces es de reconocer desde determinados ámbitos científicos, es mirada un poco de soslayo y no está o no se valora en su medida esta actividad de muchos investigadores en nuestro país. Bien, pues voy a terminar con unas palabras, si me lo permiten, que he tomado prestadas de nuestro primer conferenciante que está viniendo de Sevilla hacia acá, de un artículo suyo que denomina o se titula Hora de despertar. Y dice así: y autocrítica, insisto, para no ceder más al halago, para reflexionar sobre lo que cada uno puede hacer en su propio ámbito y quizás no hace con el empeño con que debiera. El profesor, enseñar; el estudiante, estudiar, haciéndose responsable del privilegio que es la educación pública. El tan solo un poco enfermo, no presentarse en urgencias. El periodista, comprobando un dato o un nombre por segunda vez antes de escribirlo. El padre o la madre, responsabilizándose de los buenos modales de su hijo, cada uno a lo suyo en lo suyo. Por fin, ciudadanos y adultos, no adolescentes perpetuos, entre el letargo y la queja, miembros de una comunidad política sólida y abierta y no de una tribu ancestral. Ciudadanos justos y benéficos, como decía tan cándidamente, tan conmovedoramente la Constitución de 1812, o trabajadores de todas las clases, como decía la Constitución de 1931. Nada más, les deseo que su presencia en esta jornada en nuestra universidad les resulten provechosas y, a ser posible, por encima de las expectativas con las que han acudido. Muchas gracias. Pero voy a poner...
Por favor, vamos tomando asiento. Vamos a continuar con la sesión, porque además con cierta premura por aquello de los tiempos que sí que nos van a coger un poco apresurados. En principio, bueno, como acaba de comentar o comentó antes Enrique, va a haber un cambio en el orden de la ponencia, por razones que ya ha comentado, de transporte. El avión que traía Antonio Muñoz Molina pues se ha retrasado y posiblemente estará ya al llegar, pero evidentemente no va a dar tiempo de que sea él quien inicie la sesión. Además, por haber empezado con cierto retraso, lo que vamos a hacer, si les parece a todos bien, es que vamos a ir con cada una de las comunicaciones y solo al final haremos el coloquio, que se oye. ¿Me escuchan bien ahora? Ahora, de acuerdo. Pues como les decía, pues que para un poco rentabilizar los tiempos, pues el coloquio de cada una de las sesiones lo haremos al final en un coloquio conjunto, pues ya que los tres ponentes pues, tienen la amabilidad de estar aquí durante toda la jornada de mañana, y además esta tarde también hay pues el debate con ellos tres, ¿no? Entonces, en principio, pues mantendremos ese orden, y me toca presentar en primer lugar a Manuel Lozano Leiva, el sevillano, profesor de la Universidad de Sevilla, catedrático de la Universidad de Sevilla, pero su formación pues, es muy amplia, tanto en la Universidad de Sevilla como en la de Zaragoza, como en la de Oxford, y luego pues, con estudios postdoctorales en muchas universidades europeas, e incluso que también tenía en Latinoamérica, en Buenos Aires también tuvo una estancia. Sus temas de investigación pues, van en relación a los mecanismos de reacciones nucleares, de simetría en la estructura nuclear y astrofísica nuclear, pero hoy queremos que nos hable sobre algo todavía que no sé si es casi más complejo, que es la definición de ciencia. Él tiene publicado casi un centenar de artículos, y además de 10 libros en editoriales de mucho prestigio, y también se ha dedicado a la divulgación científica. Es decir, yo creo que cubre todos los espectros que en una jornada como esta pues, se necesitan para la persona que nos va a exponer. También incluso pues, ha representado a España en muchísimos comités de expertos, y también pues, ha ocupado cargos de gestión en la universidad, por lo cual ya les digo que es quizá pues, un prototipo de universitario en todas sus facetas. Yo lo primero, darle las gracias a Manuel por estar aquí con nosotros en esta jornada, y encantado de escucharle ahora. Bueno, pues buenos días, ya me he presentado un poco exageradamente, pero gracias por haberme invitado a venir, y yo espero que se lo pasen ustedes bien, ¿no? Porque se trata un poco de aprender, pero también
de disfrutar un poco de esto. Cada vez que vean a un científico dudando, piensen que es un buen científico. Por ejemplo, en la cuestión del pepino, ¿no?, que se ha dicho antes. No sé si han visto ustedes el poderío con el cual anunciaba la política, que habían sido los pepinos y demás, la política de Niedersachsen en Alemania, y las dudas con que aparecía el bioquímico diciendo que no estábamos seguros, tal, ¿no? Pues ese es el que al final ha llevado razón, ese es el que ha acertado y ese es el al que la gente le tiene en consideración. En cambio, la ministra, que salía con todo el poderío, pues está absolutamente devaluada, ¿no? A mí me han dicho que hable de qué es ciencia, que se supone que, si no sé yo qué es ciencia con la edad que tengo y los años que llevo ahí, bueno, pues voy a plantear la misma actitud del bioquímico alemán, o sea, una duda continua. Así que les voy a transmitir a ustedes ese tipo de dudas de qué es ciencia, ¿no? Cuando se tiene una duda de este estilo, lo mejor es acudir a las fuentes más inmediatas, ¿no? Por ejemplo, la más inmediata es, pues, ¿cómo la define la Universidad de Sevilla? Es donde trabajo. Bueno, pues, ciencia, miren, hay de trabajo, jurídica, social, ciencias de la actividad física y del deporte, ciencias ontológicas, ciencia historiográfica. Bueno, ya el remate es ciencias empresariales, con perdón si hay aquí algunos de económicas y empresariales, pero si los científicos hubiéramos cometido los errores que han cometido gente de tal calibre como Greenspan o Pedro Solbes o algo así, o nos abríamos las venas y fuéramos ingenieros terminamos en la cárcel, ¿no? O sea, esto es ciencia también, ¿eh? Según la Universidad de... Bueno, ya está ciencia política, ¿no? Todo eso se puede encontrar en los estatutos de la Universidad de Sevilla. En cambio, lo que ya no hay es lo que yo fui, que yo fui licenciado en ciencia física. Pues ya los físicos ya no somos científicos, o sea que ya matemática, física, química, esto es cualquier cosa menos ciencia. Bueno, qué sé yo. Entonces yo cuando escribo me gusta mucho el María Moliner, ¿no? Entonces uno dice, venga, siguiente escalón, a ver si contestamos bien a Enrique Montero, que es el que me ha hecho la pregunta de qué es ciencia, ¿no? Y dice, bueno, según doña María Moliner, es el conjunto de conocimientos que alguien tiene adquiridos por el estudio, la investigación y la meditación. Mal, esto no es. Está equivocado. Porque, miren, por ejemplo, yo tengo un amigo que es catedrático de Derecho Internacional que les puede decir la población de pigmeos actuales, la alineación del Sevilla Fútbol Club cuando lo entrenaba Elenio Herrera y cuántos bosquimanos aún queda la producción de cobre en Chile. Su padre dice de él que es un pozo insondable de conocimientos inútiles, ¿no? Entonces, pero fíjense, según doña María Moliner, él tiene un conjunto de conocimientos que los ha adquirido mediante el estudio, obviamente la investigación y la meditación. Si a mi amigo le dice que es un científico, yo creo que se le caen los empastes de la risa, ¿no? Entonces uno va a la Real Academia, ¿no? Que eso parece mucho más serio. Dice, conjunto, ciencia, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el reconocimiento y el razonamiento sistemáticamente estructurado de los que se deducen principios y leyes generales. Mal, tampoco es esto. No, mire, me toca ahora pedir el sexto sexenio de investigación. Significa que llevo 36 años investigando. O sea, que yo algún conjunto de conocimientos he obtenido. Mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente, ¿verdad? Los he estructurado como he podido, pero lamentablemente muy poquitos principios y leyes generales se reducen de 36 años de investigación. Tampoco vale, ¿eh? O sea, y yo de verdad creo que soy científico. Entonces uno con la sospecha dice, bueno, vamos a ir a la británica, que como británica es como su propio nombre indica, es norteamericana, pues dice, es verdad, ¿eh? Es cierto, dice uno, bueno, vamos a ir, esto que los anglosajones para esto son mejores, ¿no? Y dice, ciencia, cualquiera de las actividades intelectuales relacionadas con el mundo físico y sus fenómenos que conllevan observaciones objetivas y experimentación sistemática, la clave, esto es, ¿eh? Esto es bastante más acertado, no del todo, pero ¿saben ustedes cuáles son las palabras clave aquí? Experimentación, y esto sí que se acerca de verdad, y no lo contempla los diccionarios anteriores, y observaciones objetivas. Fíjense, por ejemplo, esto de las observaciones, ya que tenemos aquí a un astrofísico, como yo estoy a caballo y he hecho muchas cosas de astrofísica y me he relacionado con los que nosotros los físicos le decimos con perdón, los del canuto, ¿no? Pues,
El caso es que siempre se meten conmigo mis colegas porque dicen, pero eso de astronomía no es ciencia. No es ciencia, ¿por qué? Dice, porque no puedes experimentar. Entonces tú no puedes poner el universo a 14 grados a ver qué pasa. Está a lo que está y eso no se puede alterar, ni se puede experimentar con el universo, ¿no? Pero fijaros que la británica eso sí que lo recoge, porque también dice las observaciones objetivas. Y entonces sí que lo recoge muy bien. Eso, en principio, está bastante más adecuado. Y sobre todo la experimentación. Piensen que lo grande de la ciencia es que cuando se publica algo, como aquí se ha dicho, y se dice qué es lo que se hace y cómo se ha hecho, cualquier persona con los mismos medios, siguiendo lo que se ha publicado, puede repetir y obtener exactamente los mismos resultados. Eso ya empieza a ser ciencia. Eso que dicen algunas veces, y yo he estado en muchos debates, en que se dice, bueno, pero es que la ciencia pues, va cambiando y una cosa que antes era cierta era falsa. No. O sea, los trenes a vapor funcionaron. Y eso no es opinable. Y la termodinámica en que estaban basadas era correcta. Que después se ha ido avanzando bien, pero eso no ha negado ningún principio de la termodinámica en la cual estaban basados. O sea, que la ciencia de la tecnología y ese poder de avance tan extraordinariamente sólido es lo que le da la fuerza a la ciencia. Vamos a seguir. Vamos pie a tierra, ¿no? Obviamente Rutherford es mi santo patrón porque fue el que descubrió el núcleo atómico. Si no lo había que descubrir yo no hubiera a trabajar, ¿no? Pero fíjense en esto. Vamos a ir aproximándonos a qué es la ciencia de otra manera. Fíjense en esas dos figuras. La de la derecha es una mano, como esta, con un anillo y una moneda. Es una radiografía. La otra está hecha con radioactividad. Estamos a principios del siglo XX. Si se dan ustedes cuenta, la conclusión obvia, no se sabía muy bien lo que era la radioactividad, los rayos X sí que se sabía mejor cómo funcionaban. Estamos en guerra mundial, el uso que se le está dando a la radiografía es fantástico, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace Rutherford? Rutherford lo que hace es estudiar la otra mano, la que se ve mal. ¿Por qué? Pues porque de entrada se pensaba que la radioactividad no servía absolutamente para nada, ¿no? Comparen una con otra, es muchísimo más nítida la radiografía que la imagen tomada con radioactividad. ¿Qué es lo que hace Rutherford? Bueno, pues Rutherford lo que hace es simplemente estudiar independientemente de la posible aplicación que podía tener aquello. Que todo el mundo decía que la radioactividad obviamente no servía para nada, y él lo que hace es decir, bueno, no sirve para nada, o si sirve, me da igual. Es un misterio, no sé lo que es, hay que investigarlo. Y lo investiga. Eso es ciencia. Yo, para ustedes, quería ir a empezar a poner otros ejemplos como Rutherford, pero dije, no, vamos a poner a personas de grandes hombres, antes ha citado a Feynman, premios Nobel, le voy a poner lo que es ciencia desde el punto de vista de algunas mujeres, que seguramente ninguno de ustedes conozca. Bueno, aunque estoy viendo muchos científicos por aquí, o sea, que algunos sí que conocen, o no, yo veré. Miren, vamos con algunas mujeres. Esta espléndida moza, yo creo que es bastante moza, ¿sabéis quién es? Es Rita Levi-Montalcini. Bueno, esta es, no siempre fue así de espléndida, también fue pequeñita, y ella cuando estaba refugiada en una granja, escondida porque era judía y los nazis la podían perseguir, como pueden ustedes imaginar, tenía carencia de todo tipo esa familia, ¿no? Pues bien, ella, con los hermanos, se agenciaba todos los huevos de los pollos de su granja y de las vecinas clandestinamente, que necesitaban para comer, y estudiaba el crecimiento de los embriones y todo eso. Eso es ciencia. María Gueppermeyer es fantástica también. Es una mujer que estuvo trabajando de secretaria alemana y su salario, el primer salario, estudiaba en un cuchitril tratando de encontrar cómo se organizaban los nucleones, o sea, los protones y los neutrones en el núcleo atómico. Esta sí que, curiosamente, tuvo un salario, pero su salario como científica lo consiguió el primero 2 años antes de que le dieran el premio Nobel. Curioso, ¿eh? Les voy a hablar un poquito de las que yo llamo las cazadoras de estrellas. Esto es que las conocen. Son
mujeres de Harvard, fundamentalmente. Fíjense un poquito en la fotografía esa. Una mujer que tuviera curiosidad por la astronomía podía hacer cualquier cosa excepto observar. Eso de pasar las noches fuera y en compañía de extraños, ni hablar. Entonces, las mujeres se agrupaban, ahí ven ustedes el señor astrónomo, de día, repartía las fotografías que habían obtenido por la noche estos señores y fíjense la cara de estricta gobernanta que tiene la que está vigilando a la señora y lo que están haciendo es analizar fotos de estrellas. Curiosamente, de este grupo de mujeres, por lo menos 3 o 4 adquirieron una enorme fama. Y este astrónomo, nadie sabe quién es, o sea, es totalmente desconocido, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, Henrietta Leavitt, que aquí sabéis que son los Heider, no todo el mundo, pero es la primera que encontró un procedimiento para encontrar las distancias. Encontrar la distancia es fundamental para saber lo que es un universo, porque incluso las galaxias todavía no se sabían si estaban dentro de nuestra galaxia, estaban fuera, no se sabía cómo estaba hecho el universo, y para eso había que tener un método de determinar las distancias. Y ella fue la que, viendo esas... aquí lo tenéis, si veis, es que no puedo señalar, pero veis un gráfico que está así curvo, pues eso era la relación entre la luminosidad y el periodo de las estrellas variables, y eso es lo que descubrió Henrietta Leavitt. Hay otra de estas mujeres, esta magnífica Annie Cannon. Esta fue realmente la que hizo como el papel del Linneo en botánica, ¿no? Fue la que empezó a clasificar centenares de miles de estrellas, en fin, y casi nadie lo reconoce, ¿no? Esta es mi favorita, ¿no? Lise Meitner. Lise Meitner, magnífica pianista, hermana de una pianista muchísimo mejor. En el mundo de la música se conoce a Meitner más como la pianista que como la física. Bueno, pues esta mujer, cuando se exilió y se tuvo que ir, también era solo medio judía, se fue a un instituto en Estocolmo, y en ese instituto de investigación no admitían mujeres. Entonces ella le dieron un despacho en un sótano que para hacer pis se tenía que ir a un restaurante de la calle. No podía pisar el instituto en que trabajaba, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Pero así es como... Esta mujer fue la que dio el mecanismo de la fisión nuclear. Bueno, en mi neta, no voy a poner muchas más, pero no sé si saben, ella, había un matemático, Hilbert, que se dio cuenta de la valía que tenía esta mujer y anunciaba los seminarios como Dr. Netter, o sea, para doctor o doctora ambiguamente, porque no podían estar mujeres allí en el instituto, y ella se considera que es el teorema más bello de la física matemática, es el teorema de Netter. Y la última que les pongo ya es otra espléndida, Madame Boo. Madame Boo fue la que descubrió la violación de la simetría en la... fíjense que la interacción débil, pues la intuyeron dos chinos, Li y Yang. Pero quien la demostró fue Madame Boo, por China. Li y Yang le dieron el premio Nobel y a ella no. O sea que, bueno, en fin. ¿A que conocen de ustedes a todas estas? Y no conocían a ninguna de las anteriores. ¿A que sí? Saben quiénes son todas. Y sin embargo, las anteriores, algunas premios Nobel, otras que llegaron a unas cotas increíbles. Estoy casi seguro que si no son ustedes científicos profesionales, no conocían a ninguna, ¿verdad? Incluso, aunque no sea una gloria de la literatura, les voy a presentar a unos amigos. Estos son todos amigotes míos. Quería poner unos científicos y digo, a ver si conocen ustedes a esto. Y para poner algunos, pues he puesto amigos, ¿no? ¿A que no conocen a nadie? ¿Verdad? No me fallaría que no. Pues miren, el del medio Hawking, ¿verdad? Pues el que hace los cálculos es Luis Álvarez Gómez, el que está detrás. ¿Está claro? ¿A que no sabía? En cambio, Hawking sí que es el famoso, y el que hace los cálculos, ahora mismo la autoridad en agujeros negros es Luis Álvarez Gómez, que es el que está detrás, por eso está bien. El Pepe, López Borneo, este tampoco se ve quién es. Bueno, ahí tenéis unos amigos, ¿no? Álvaro de Rúfula, son amigos míos. Y bueno, y tampoco está de abajo, tampoco, Isabel Fernández. Ahora mismo posiblemente sea la mejor matemática de España, reconocida internacionalmente.
pues no sé si la conocen mucho, pero seguramente alguna mujer o persona que no sea necesariamente una gloria de las letras nacionales, a lo mejor pues la conocen, ¿no? Pero bueno, es igual. Pero no me meto con los escritores, ¿eh? Fíjense que para seguir acercándonos a lo que es la ciencia, he elegido esta cita de Italo Calvino. Fíjense un poquito, no es muy buena, pero creo que acierta bastante en lo que es la... Miren lo que dice, del señor Palomar. El mar estaba apenas rizado y pequeñas olas llegaban a la playa. El señor Palomar, de pie en la playa, miraba una ola. No estaba perdido contemplando olas, no, porque era muy consciente de lo que quería, mirar una ola y estaba mirando una ola. No estaba contemplando, porque para la contemplación uno necesita tener el temperamento apropiado, el humor apropiado y las circunstancias y exteriores apropiados. Y aunque el señor Palomar no tenía nada en contra de la contemplación, ninguna de esas tres condiciones se le aplicaba. Finalmente, no son las olas lo que a él le interesa mirar, sino justo una ola individual. En su deseo de evitar sensaciones vagas, él establece para cada una de sus acciones un objetivo preciso y limitado. Eso es ciencia. Creo que hay un escritor ahí que acierta bastante bien en la definición de cómo consigo yo que es la ciencia. Ustedes saben lo que es la materia oscura, ¿no? Habrán escuchado hablar de la materia oscura y de la energía oscura, que ahora tiene sus dos componentes, que es uno de los misterios en que realmente nos movemos todos los astrofísicos, todos los físicos teóricos y los del Canuto, etcétera, están tratando de... es un gran enigma. Parece que hay una materia que no sabemos su naturaleza. Fíjense en la intuición de un poeta. Observen. No me basta mirar, la luz no basta. ¿Por qué he mirado en vano tantas veces en vano creí ver, la luz no basta? ¿Se dan cuenta? Eso creo yo que es intuitivamente también muy científico. Claro que también los científicos ponen las cosas al revés. Mire, este es Dirac. Dirac dice, en ciencia uno trata de dirigirse a la gente de tal manera que lo entiendan todo, que todo el mundo entienda algo que nadie conocía antes. Los poetas hacen exactamente lo contrario. Si no piensas, dice, o sea, que los poetas lo que hacen es dar a conocer a alguien de manera que nadie lo entienda, ¿no? O sea, bueno, en fin. Fíjense, este es, yo creo que también en la literatura, para mí esta es la obra más curiosa que es, yo considero que es la que está más inspirada en la ciencia y la que realmente inicia la ciencia ficción. Pero fíjense, además que uno puede parecer que Frankenstein era una cosa así como, bueno, una fantasía y demás. No, está hecha esta novela en un momento en que la electricidad se suponía que solamente iba a valer para resucitar a los muertos. Curioso, y que no valía para nada más. ¿Por qué? Pues porque había un italiano, Galvani, que se le había ocurrido con el electrodo San Caterrane y aquellos se encogían y demás. Era la única aplicación que se entreveía a esto, ¿no? Y entonces fíjense como Mary Shelley, pues lo que pasa es que después Mary Shelley pues terminó mal, ¿no? Cuando termina la novela diciendo un alegato en contra de la ciencia. Dice, adiós Walton, era la despedida de Víctor, busque la felicidad en la paz, evite la ambición, aun aquella inofensiva en apariencia de distinguirse por su descubrimiento científico. O sea, al final termina bastante amargamente. Por cierto, el sábado estaba yo con esta en la pantalla en mi casa y bueno, pasó mi mujer por allí y me dice, ¿y eso qué es? Digo, preparando la charla del lunes en Cádiz. Y dice, o sea, que por fin vas a reconocer públicamente que detrás de una bella mujer e inteligente siempre hay un monstruo. Bueno, cuando reaccioné ya se había ido. A veces la ciencia y la tecnología se confunden, ¿no? Y hoy día esa fusión es cada vez mayor. La tecnología hoy es muy diferente de la ciencia porque por lo pronto es inherente a Homo sapiens. O sea, desde el momento en que el Australopithecus rompe una lasca y se hace uso de ella, ya está utilizando la técnica. Por cierto, la religión es casi tan antigua como la técnica o la tecnología. Llueve, no se sabe por qué, pues porque hay un día de la lluvia y basta, ¿no? Entonces,
la ciencia es muchísimo más moderna. La ciencia, yo creo que, según cómo se mide, o tiene 5.000 años y uno es muy generoso, con Babilonia y demás, o Mesopotamia, o es muchísimo más moderna, que tiene solo 500, ¿no? Lo que les quiero remarcar ahora es que la ciencia para ustedes y para esta civilización parece que ya es inherente y es irreductible, y sin embargo yo creo que corre serios peligros. Y que lo mismo puede ser decisiva en el devenir de la humanidad como que puede extinguirse. Voy a hacer un pequeño repasito histórico para centrar bien lo que es la ciencia desde mi punto de vista. Hay una etapa que es la precientífica, ahí se puesta a Pitágoras, y a Demócrito y a Aristóteles. Bueno, fíjense que hay una gran diferencia, es una etapa elegante, es una etapa de argumentación cerrada y sobre todo de muchas intuiciones, como por ejemplo la del átomo que tuvo. Y sin embargo, también una etapa como Aristóteles, pues, yo me meto mucho con Aristóteles, yo no sé, bueno, la historia de la ciencia para mí es el desenmascaramiento de Aristóteles. Eso es justo eso, ¿no? Creo que fue el tipo más nefasto que ha tenido la historia de la humanidad. Pero bueno, el caso es que yo creo que la ciencia de verdad empieza en el periodo helenístico. ¿Por qué? Pues porque, fíjense lo que les decía antes de las máquinas de vapor. La ciencia que se hizo en aquellos momentos sigue siendo totalmente válida hoy. El principio de Arquímedes sigue estando en la base de la flotación de los barcos. Y les cuento un poco lo del radio de Eratóstenes. ¿Lo saben ustedes? Esto sí que es ciencia. Fíjense, Eratóstenes, que lo pongo ahí, lo que hizo fue, Eratóstenes era el director de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? O sea, el gran baranda de la ciencia de su época. Entonces él tenía, pues conocía a todos los jefes de las caravanas y demás, les daba muy buenos mapas, y cada año, pues los jefes de las caravanas, cuando regresaban, pues le hacían algún homenaje, le daban un regalo, él le regalaban mapas y a cambio por el regalo. Y por las caravanas, él sabía que en un pueblo, en Cirene, se celebraba una fiesta anual cuando los monolitos no hacían sombra y los pozos reflejaban. Lo que estaba ocurriendo era el 21 de junio, ¿no? Es cuando estaba. Y entonces lo que pensó Eratóstenes, dice, hombre, fíjense allí, ¿no? Dice, si en Cirene hizo una hipótesis, que es fundamental, está buenísima. La hipótesis que hizo Eratóstenes, el Sol está tan lejos que los rayos no llegan paralelos. Esa es la hipótesis. ¿Sabéis lo que había antes de eso? Aristóteles. ¿Y sabéis lo que decía Aristóteles? Decía, el Sol es tan grande, es una bola de hierro, tan candente, tan grande como el Peloponeso o más. O sea, de hierro, ¿y usted qué sabe por qué hierro? O sea, candente, pues claro, o sea, más, ¿no? En cambio, lo que hizo es decir, yo no sé ni de qué está compuesto el Sol ni dónde está. Lo único que hago es una hipótesis, que está tan lejos que sus rayos me llegan paralelos. Y si los rayos me llegan paralelos y en ese pueblo inciden perpendicularmente, en Alejandría tienen que incidir con un cierto ángulo. ¿Está claro? Esa es una hipótesis, esto es ciencia, ya dice. Bueno, lo único que necesito es saber la distancia de Cirene hasta Alejandría, porque suponía que estaba en el mismo paralelo, ya que el Nilo discurre bastante derechito, ¿no? Y entonces dice a los jefes de las caravanas, medirme la distancia. Y como para eso están los esclavos, pues se pusieron todos los jefes de las caravanas ahí a medir con cordeles, contando las vueltas que daba la rueda, etcétera, etcétera. Al final hizo un promedio y calculó el radio de la Tierra, se compensaron errores y salió muy exacto. Entonces, fíjense que ahí es donde yo creo que en el periodo helenístico es cuando comienza de verdad la ciencia. En Roma, pues, es un festín de la tecnología, por cierto, ya que estoy hablando de Roma porque lo que tenía era que mantener un imperio, y por lo tanto la ciencia le interesaba bastante menos que la tecnología. A ver si me acuerdo después, con los acueductos romanos, enlazarlo con la Estación Espacial Internacional, para que vean ustedes lo que es la locura y el sinsentido en el que puede caer la humanidad. Bien, la Edad Media es una regresión, un estancamiento total, es el imperio de Aristóteles, bueno, es pequeño. Y también en el Renacimiento les quería llamar la atención sobre lo que es la tecnología elegante, o sea, la que no sirve absolutamente para nada porque no está basada en la ciencia. ¿Sabían ustedes que todas las máquinas de Leonardo no funcionó ninguna? No se construyó ninguna, y cada vez que iba con una máquina a los generales les decía, pero ¿esto cómo va a ser? Porque esto nos mata más de los nuestros que del enemigo. No se construyó nada de Alejandro. Creo que hay un puente que se construyó en Letonia en el 2004.
siguiendo las directrices de Leonardo da Vinci, ¿no? O sea, una cosa tremenda. Eso es una tecnología sin ciencia detrás, ¿no? Y sin embargo, una ciencia, y ya que se hablaba de divulgación, los diálogos de Galileo es una obra de divulgación científica, está escrito en italiano, ¿no? Bien. La ilustración ya es el apoteosis, aquí es donde empieza la ciencia moderna, de verdad. Y, por cierto, una cosa que se inventa en la Royal Society es algo como muchos de los que estamos aquí, es el científico asalariado. El primer científico asalariado fue Hooke, de la Royal Society. Los franceses, cuando organizaron un poco la ciencia a mitad del siglo XVIII, tuvieron hasta 14 en la academia. O sea que empezó la cosa a ponerse seria, ¿no? Pero realmente cuando ya la ciencia se empieza... Y fíjense en esto lo que les quería llamar la atención. Cuando se habla de ciencia y tecnología, no se puede decir la ciencia y su hija la tecnología. En algunos casos ha sido al revés. Por ejemplo, el vapor, las máquinas de vapor surgieron antes que la termodinámica. La termodinámica, la ciencia fue al socaire de la tecnología, cosa que no se consiguió con Leonardo da Vinci. Y en cambio la electricidad, pues, las ecuaciones de Maxwell, la base fundamental, estaba ya elaborada antes de que se desarrollara la tecnología. Y ya el apoteosis de todo esto, y que todavía seguimos así, es la distribución y la multiplicación de las máquinas que hizo Edison en Estados Unidos y Siemens en Alemania y Europa. Fundamentalmente, les quería llamar la atención en algunas cosas, no me quiero entretener demasiado, pero por ejemplo, es cada vez que se instaura una tecnología, conlleva miedo, alarma, desarrollos industriales, dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, fíjense, esta bombilla, el récord que tenía de una bombilla que no fundiera eran 42 horas. Entonces Edison dijo, aquí hay que buscar una bombilla que dure mucho más. Entonces lo que hizo fue una inversión extraordinaria, mandó técnicos por todo el mundo, costeados por él, ¿no? De tal manera que tenían que buscar los filamentos de nuevos materiales, sabía que tenía que ser un material nuevo, y al final el que lo encontró fue el que estuvo en Sumatra, por ahí, que eran unas tiras de bambú, de una fibra especial vegetal carbonada, y esa llegó hasta, me parece que fueron cientos, incluso miles de horas, sin fundirse. O sea que una inversión tremenda. Eso es la ciencia, pero fíjense también en este es fantástico. Esto que decía del miedo. Dice, esta habitación está equipada con luz eléctrica de Edison. No intente encenderla con una cerilla. Simplemente gire la llave que hay al lado de la puerta. Y el más pequeñito dice, el uso de la electricidad para la iluminación no perjudica a la salud, incluso no afecta al sueño porque no hace ruido. Es decir, ya hablaremos de eso después con la energía nuclear, ¿no? Un poquito nada más, En fin, que lo que hace Edison es concentrar la producción de energía y distribuirla. Por cierto, eso de la distribución de la electricidad también era una hecatombe apocalíptico. Recordad la palabra apocalíptico, eso de poner la electricidad al alcance de cualquiera significaba una electrocución masiva. Y bueno, pues hubo gente que se opuso a ella naturalmente. La electricidad era ya a principios del siglo, pues, tan importante que fíjense cómo lo sintetizó Lenin, ¿no? De que la revolución es la electricidad más los zombies. Y al final la guerra mundial pues, fue lo que hizo un desplazamiento formidable de toda la vanguardia científico-técnica de Europa a Estados Unidos que culmina con el viaje a la Luna. Y fíjense toda esta pequeña historia, a lo que quiero llegar es a lo que hoy día es la ciencia, ¿no? Hoy día, en el siglo XXI, pues ya han visto ustedes los desarrollos tecnológicos de los que estamos, y ya yo vaticino que hay un cambio de paradigma. La física es lo que ha dominado esencialmente el siglo XX. Yo creo que el siglo XXI va a estar dominado fundamentalmente por la biología molecular, sobre todo en sus aspectos genéticos. Lo que sí se ha convertido la ciencia es en una fuerza productiva y política directa. Hoy día, recuerden, en la Royal Society, un asalariado, Hooke, la Academia Francesa 14, a mitad del siglo XIX. Hoy día hay una profesionalización tremenda en las universidades, en los organismos públicos, y ya incluso los presupuestos, en España, por ejemplo, tenemos unos 200.000 JC, es decir, 200.000 científicos a jornada completa. O sea que ya son comunidades extraordinariamente grandes. Los presupuestos ya se miden en porcentajes del Producto Interior Bruto. Y la capacidad transformadora a nadie se le pasa. Y estoy hablando de ciencia y tecnología simultáneamente. Hay una popularización,
pero que es muy curiosa, y aquí hoy seguramente hablará Carlos Elías y otros ponentes sobre lo que significa culturalmente la ciencia, pero ya saben ustedes que está impregnada muchísimo de las artes, la literatura, la ciencia oculta, de todo eso van a hablar mis compañeros. La tecnología se absorbe con alborozo, pero se usa sin entenderla. ¿Quién sabe de aquí cómo funciona de verdad un teléfono móvil? Es complicado, ¿no? No es trivial. Los teléfonos móviles ya existían en la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que había que llevar estos 3 o 4 soldados y eso, y se podía establecer nada más que 3 conversaciones, pero ya existía. ¿En qué ha cambiado? Es complicado, no es tan trivial saberlo. Una cosa que se ha hecho con esta nueva tecnología es cambiar el método de estudio por el método de la prueba y error. Esto que he comentado algunas veces ya, no han visto ustedes que los hijos pues ya no leen manual de instrucciones ni prácticamente estudian, sin embargo tienen una eficiencia tremenda en el aprendizaje, con la prueba y error, y eso no se puede criticar, eso simplemente es que ha cambiado, ¿no? Y pueden ser incluso más hábiles que nosotros. Y sobre todo por la esperanza y el miedo que genera, ¿no? Fíjense que, bueno, yo estaba en una de estas cosas que me llevan parecida a esta, no, aquella era lo típico, ¿no? Un teólogo, un historiador, un filósofo, y yo como científico, ¿no? Y bueno, pues era sobre la transformación del mundo después de la caída del muro de Berlín, o sea, después de la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? Lo que decía el teólogo, cada uno una cosa más social que cualquier otra cosa. Entonces, no voy a decir nombre, el historiador me enervó un poco, ¿no? Porque hizo una historia de lo que había ocurrido en el mundo, pero a mí me parecía que era, ¿saben ustedes los suplementos esos de los periódicos del día 31 de diciembre, ¿no? Que es donde se hace todo el resumen del año, la guerra, la ha hecho. Entonces, se me ocurrió preguntarle, decirle, no han mencionado, estoy hablando del 2003, 2004, no me acuerdo, digo, no han mencionado, yo tímidamente, no han mencionado China. Y yo creo que China, bueno, se mostró totalmente arrogante conmigo, ¿no? Diciendo que China, que aquello era absolutamente irrelevante, ¿no? Me dejó como apabullado, ¿no? Con el grandioso conocimiento este. Pero claro, uno ya se pica, ¿no? Y dice, pero es que no solo no ha hablado de China, sino que no ha hablado de Internet, no ha hablado de nada de esto. Bueno, entonces yo creo que le voy a poner una serie de cosas, o sea, hechos simultáneos en la historia de la humanidad, ¿vale? Sin comentarlo, ustedes piensan un poquito. El primero sí lo comento, creo que fue Bertrand Russell el que dijo que frente a la importancia para la humanidad de las ecuaciones de Maxwell, la guerra de secesión americana había tenido la importancia de una pelea callejera. Piénsenlo, ¿vale? La guerra de los Boers frente a el argón. La guerra mundial frente a la mecánica cuántica y la relatividad. La guerra de Corea frente al transistor. Los sucesos de la plaza de Tiananmen con respecto a Internet. O la guerra de los Balcanes con la telefonía móvil. Son hechos, cualquier historiador, como aquel grandioso historiador, la parte de la derecha la hubiera ignorado totalmente. Un científico no puede jamás ignoraremos la parte de la izquierda, nunca, ¿no? Pero piensen en lo que es la parte izquierda y lo que es la derecha para la evolución de la humanidad. Yo creo que están tan imbricadas que no se pueden separar, ¿no? Y el etcétera es lo más formidable de todo. Fíjense, la ciencia ya hoy día, con el tinglado tan grande que es, no se puede separar de la democracia. Hay que tener mucho cuidado ya hoy día, porque primero se asume sin debate. ¿Quién ha votado aquí tener internet? Nadie, ¿no? Eso nos viene y punto. Y eso está muy bien, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Hay 3 paradigmas, por ejemplo, que son la Estación Internacional, ahora no me acuerdo, pero no que está aquí. ¿Qué tiene que ver esto con los acueductos romanos? Que no sirve absolutamente para nada. Los acueductos romanos no servían absolutamente para nada. Se construyeron porque había mano de obra esclava y porque no se hizo caso a los científicos. Porque los helenistas, o sea, los helenísticos de la época después de Alejandro Magno sí que sabían cuál era el principio de los vasos comunicantes. ¿Por qué hoy día no hay acueductos? Porque simplemente desde un punto alto más bajo el agua puede ir hacia arriba, siempre que se cumplan unas determinadas condiciones. Entonces,
¿Qué tiene eso que ver con la Estación Espacial Internacional? La Estación Espacial Internacional se empezó a llamar la Freedom y fue en la época de Ronald Reagan y tenía intereses exclusivamente militares, de observación y espionaje. Y dijeron, bueno, y además, a lo mejor puede servir para algo. Entonces le dijeron los científicos, dijeron, oye, eso no sirve para nada. Sí, pero es de la guerra de la galaxia, todo esto, bueno, y se lanzó. Llegó Bill Clinton, y ya se había invertido mucho, y claro, los científicos, cuando le tocó estudiar, y la Estación Espacial Internacional, que los científicos, mire usted, eso no sirve para nada. Y ahora le voy a explicar por qué, porque obviamente ¿no? Es tan obvio. Y la cuestión dijeron, ¿cómo que no sirve para nada? Pero como esto, que es una maravilla. Vale para nada. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista científico, lo único que tiene una estación espacial es que no tiene gravedad. Y la fuerza de la gravedad es 10 elevado a menos 39 veces la fuerza, menos 36 veces la fuerza electromagnética. Y la fuerza electromagnética es la que hace todos los procesos químicos, toda la biología, los materiales, todo eso que se dice. Bueno, no, que no vale para nada. Entonces, Clinton se queda así, como estaba dudando, pues la McDonnell Douglas, que eso sí que saben para qué sirve, y hizo un anuncio de televisión. Fantástico el anuncio. El anuncio era, ya lo he visto, y es una, se ven las estrellas y se escucha el rugido, un fondo de estrellas, ¿no? Y el rugido de una nave espacial. Ahí no hay aire, por lo tanto no hay sonido, ¿no? Pero bueno, y entonces se empieza a ver una nave y dentro están hablando en ruso. Y a la vez, simultáneamente, se empieza a ver las letras, la estrella roja y CCCP, ¿no? Las iniciales. Y entonces la voz en off dice, a muchas miles de millas de aquí, la Estación Espacial Internacional está a 400 kilómetros, o sea, menos que de aquí a Madrid, ¿vale? 400 kilómetros. A muchos miles de millas de aquí se están haciendo experimentos que definirán el siglo XXI, se están encontrando medicinas que bla, 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 tremendo. Y dice la voz al final, América no debería estar allí. Y se termina con risas en ruso y brindando con vodka. Inmediatamente pues ya se hicieron muy popular y entonces Clinton dijo, no, si esto no vale para nada y la gente me lo está pidiendo y la Madonna es, bueno, entonces lo que vamos a hacer es que pague el resto del mundo en vez de la Freedom, que se llame Estación Espacial Internacional, y a pagar todo el mundo, entre ellos España, ¿no? O sea, y todo el mundo a pagar ahí, y España puso al astronauta que ha lucido la bandera nacional más grande de todos los astronautas de la historia. No sé si vieron ustedes a Pedro Duque con la bandera de España le cogía medio pecho, ¿no? Pedro Duque estuvo en todas, a vosotros seguro que os pidiendo experimentos para hacer allí, porque tenían posibilidad de hacer 25. No le dimos ninguno, allí estuvo también para que le pudiera... ¿Por qué? Pues porque es que sin gravedad no valen para nada esos experimentos. Y al final tuvo 17, de los 17 salieron ni 17 publicaciones, o sea, un desastre, eso no vale para nada. ¿Qué pasó con la Mir? La Mir, que era la estación espacial rusa, pues terminó en cuanto se desintegró la Unión Soviética, le dijeron esto no vale para nada, que no vale para nada, pues fuera, ¡pum!, al Pacífico, ¿no? Esto dentro de poco tiene el mismo destino. Si no sabemos estas cosas, no se pueden ejercer bien la democracia. No se puede estar pagando y pagando y pagando y pagando por una cosa que no controla absolutamente nadie. Por eso la ciencia cada vez tiene que estar más asumida por las personas, ¿no? Bueno, el efecto 2000, ¿para qué hablar, no? Mejor no hablo, porque vamos un poco atrasados. Bueno, ya de la energía nuclear, como yo me he convertido, el otro día me lo dijo el rey, el pobre, me dijo, estuve con él ahí en Madrid y dije, tú eres nuclear. Dice, o sea, la percha digo, sí, la percha que se la lleva toda, ¿no? Porque, ¿sabes lo que iba a decir el rey, no? Que me había convertido en la percha de las hostias, porque me llevo todas las críticas por defender a la energía nuclear. Bueno, el caso es que, miren ustedes esto lo han visto ustedes en televisión, ¿que sí? Esto, en los primeros días del desastre del terremoto y el tsunami, eran estas imágenes las que ponían cuando hablaban de la central nuclear. Seguro que las recuerdan. Eso no es la central nuclear, eso era una refinería de petróleo. O sea, una refinería en Chiva que el incendio costó 10 días o más controlarlo y se llevó 14 muertos. Ya después lo quitaron
y seguían con las imágenes de Fukushima, ¿no? Pero recuerden, 10 días sin controlar el incendio de la refinería después del terremoto y el posterior tsunami, y lo confundían con la central de Fukushima, que fue un desastre que no deja de ser un desastre industrial que no ha provocado muertos en un marco, en una catástrofe nacional que se ha llevado cerca de 30.000 muertos, ¿no? Entonces, esa orgía de desinformación y de alarmismo ha evitado que realmente en el resto del mundo nos demos cuenta de la magnitud que ha tenido ese desastre allí, ¿no? La parte humana. ¿Por qué? Pues porque nos puede afectar, porque aquí tenemos central nuclear, nunca ha pasado nada, pero fíjate, allí tampoco, y gravemente, pero el miedo tremendo, y esto ha hecho, entre otras cosas, que nadie vea que el accidente de Fukushima no ha sido lo más importante que ha pasado en Japón, ha sido otras cosas. Y esto se ha olvidado. Y esto me parece profundamente injusto. Y cada vez que hemos salido los científicos allí a hablar, oye, pero es que estamos con una tragedia de 20.000 muertos, 30.000 muertos. No, las nucleares, que si allí no está pasando nada, no, los científicos están pagados. Bueno, el lobby nuclear, yo qué sé, ¿no? Y esto es lo que ha hecho la desinformación y no tener un conocimiento científico de las cosas. Que se haya manipulado hasta tal extremo que se haya olvidado cuál ha sido realmente la tragedia de Fukushima. Entonces, de verdad se puede debatir sosegada y democráticamente de la energía nuclear, del cambio climático, de los transgénicos, de toda la manipulación genética. De verdad creo que ya la ciencia hoy es algo que tiene que empezar a formar parte de la cultura popular y que las personas cada vez tienen que estar más imbuidas en eso. O se hace esa fusión de ciencia, cultura y política, o vamos muy mal. Afortunadamente, y es curioso, las personas sí que se dan cuenta. Fíjense, no sé si lo ven bien desde ahí. Cada vez que hay una encuesta, esto es una encuesta del 2010. O sea, los científicos siempre quedamos, no solo en España, sino en Europa y también en otras sociedades, a la cabeza de las personas e instituciones que despertamos más confianza en la población. Cuando el del pepino, el bioquímico del pepino sale dudando y esto que les dije antes, ¿no? Al final, y estos podrían, o cuando lo de Fukushima, ¿no? Y salíamos, nos preguntaban en la radio y decíamos, hombre, esto es una central nuclear que está sometida a unas circunstancias tan extremas que no sabemos muy bien, pero lo que puede ocurrir es esto, no tienen ni idea, esto si no saben... Un científico, y al final, ¿qué es lo que pasa? Que esta humildad o este acercamiento realista y con dudas y planteando todas las posibilidades, etcétera, es lo que al final le da confianza a la gente. Y cada vez que se le pregunta, fíjense, lo primero, los científicos, con edades tampoco varía mucho la cosa. Después la universidad, y fíjese dónde queda pues la Iglesia Católica, los políticos, los bancos, los sindicatos, los partidos políticos, ¿no? Entonces yo creo que muchos de ellos tienen que aprender un poco de los científicos. Finalmente, para terminar, que vamos deprisa, porque vamos un poquito atrasados, habrán dicho ustedes, bueno, y al final nos ha dejado claro lo que es la ciencia o no. Hombre, yo espero haber contribuido un poquito a que vean no solo lo que es la ciencia, sino el impacto que tiene en la sociedad. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que podemos ni en los diccionarios, ni en las universidades, ni en nada, sino a lo mejor fiarnos simplemente de la gente y puestos a algo por escrito, nos fiamos del boletín oficial del Estado, que ese sí que no falla nunca, ¿no? Así que ciencia es lo que hacemos los científicos y se acabó. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Si, tal como les comenté, vamos a hacer ahora el descanso para el café y ya al final de la sesión, después de las 3 ponencias, haremos el color. Muchas gracias. El café, perdón, 15-20 minutos para intentar recuperar.
buenos días. Vamos a comenzar el acto de inauguración de la jornada. Vamos con un poco de retraso y vamos a intentar que sea lo más breve posible. En primer lugar, tiene la palabra el profesor Enrique Montero como organizador de estas jornadas. Buenos días. Muchas gracias a todos por asistir a estas jornadas. Muchísimas gracias a todos los presentes por el interés que han demostrado. Es una actividad que empezamos hace 2 años con motivo del 50 aniversario de la conferencia que Snow pronunció en Cambridge sobre las dos culturas y la revolución científica. Nuestro agradecimiento a los patrocinadores, a la Fundación José Manuel Lara, doña Ana Gavín, que está aquí, que desde el principio fue quien decidió pues, iniciar esta actividad. Nuestro agradecimiento a la Delegación de Cultura, doña Ana Peinado y doña Araceli Pérez, que son 2 personas que desde el primer momento apoyaron, pues Ignacio Morgado, que es un experto en emoción y razón, y nos hablará de por qué creemos en cosas absurdas. ¿Qué razón hay por la cual algo que es enormemente absurdo hay multitud de personas que creen en ella? Evidentemente no es la razón, es la emoción, y en eso Ignacio Morgado es un experto. Esta mañana tenemos, en principio, don Antonio Muñoz Molina, hablaría, pero ha tenido un problema que le han cancelado el vuelo en Barajas, total que al final está viniendo hacia acá por medio de Sevilla. Ya está en Sevilla, vamos a dar un seguimiento. Está en Sevilla y ya viene hacia acá. Es un problema que le han cancelado el vuelo sin más. Entonces, un vuelo a Sevilla, hemos enviado un coche a Sevilla y está bien hacia acá. En segundo lugar, hablará don Manuel Lozano Leiva. Bueno, Manuel Lozano lo conocéis muchos por sus libros de divulgación. Manuel es catedrático de física atómica nuclear y es un científico. Es decir, el planteamiento es, va a hablar un intelectual, digamos, de las letras, un intelectual literario, un científico puro, y después hablará Carlos Elías, que es químico, pero al mismo tiempo es doctor de la Universidad Carlos III de Periodismo, del área de Ciencias Sociales. Es decir, vamos a tener el intelectual literario, científico y un representante de las ciencias sociales. Y ese debate es el que nos va a abrir la mesa redonda esta tarde, en el que ellos debatirán con ustedes sobre dónde está esa frontera y dónde cuando alguien da una afirmación le podemos decir, estamos muy de acuerdo con usted, muy razonable lo que usted nos está diciendo. Sin duda alguna, y ha seguido apoyando durante todo este tiempo a esta reunión, a este encuentro que tenemos todos los años para hablar de ciencias y de humanidades. Nuestro agradecimiento también a la Delegación de Educación y en concreto a don José Claudio Narganes, director del CES de Cádiz, que el año pasado y hace un esfuerzo enorme porque los profesores puedan estar presentes y con el cual estamos en contacto siempre y que naturalmente no tienen la más mínima duda año tras año en ayudarnos en la preparación de este evento. Ellos son los que realmente permiten que hoy estemos aquí. También el vicerrector de Nuevas Tecnologías, actualmente en función de rector, Eduardo Blanco, que también fue el primero otro de los primeros que apoyó este evento, y el vicerrectorado de Extensión Universitaria, doña Marieta Cantos, que estará después aquí. Y nuestro agradecimiento también a don Carlos Gentil, secretario del Consejo Social, que bueno, realmente apoya casi todo lo que hago. Entonces, también esto. Bueno, una vez dicho esto, bueno, muy brevemente vamos a pasar, les voy a presentar de qué se trata el evento de este año. El primer año tratamos política y ciencia y humanidades, ciencia y medios de comunicación. El año pasado educación y ciencia, y este año vamos a tratar, no es algo teórico, nos surge siempre de una inquietud, A veces, y en concreto, lo voy a simplificar mucho en una anécdota. Un cierto día, viendo la televisión, vi un economista que, tratando de hablar del copago en sanidad, dijo lo siguiente: a coste cero, demanda infinita. Entonces, aquello me dejó estupefacto. Dime, bueno, somos físicos, matemáticos,
hemos conocido a George Cantor y tal, con su problema de los infinitos, cómo enloqueció y murió loco estudiando el infinito. Pues claro, nos deja asombrar a algún economista de pronto trate el infinito de esa forma tan trivial, ¿no? Entonces, a veces se nos presentan en televisión catedráticos de supuestos científicos que nos hablan con una vulgaridad tremenda y haciéndose pasar por científicos. Aquí no, eso es una preocupación. Por eso este año se llama la frontera de la ciencia. ¿Dónde llega realmente ese rigor con el cual alguien puede hacer una afirmación? Y a partir de dónde empezamos a hablar, y eso es un experto, don Carlos Elías, que hablará después, y lo ha tratado mucho, ¿qué es opinión? ¿Qué es ideología? Es decir, cuando se habla como científico, existe un rigor y existe unas normas que se cumplen y que es difícilmente. Estamos hablando sobre todo de la ciencia de la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿dónde está, quien te hace una afirmación, dónde está el momento en el cual se está haciendo una afirmación basada en el método científico y a partir de donde empieza la opinión y la ideología? Ese ha sido el planteamiento de este año, porque, como decía el premio Nobel de Física, Richard Feynman, pues, no tiene nada de malo que no sea ciencia, es decir, hay cosas que son ciencia, también hay cosas que no son ciencia, decía como el amor. El amor no es ciencia y no tiene nada de malo, simplemente no es ciencia. Entonces, vamos a tratar de dilucidar y de hablar esta mañana, en la primera sesión, de los límites de la ciencia. Estemos dentro de la ciencia, pues de los usurpadores de la ciencia, las imposturas de la ciencia, pues hay quienes tratan de aprovecharse de la ciencia. Mañana hablaremos de las pseudociencias, aquellos que utilizan la ciencia para justificar lo injustificable, y también tenemos pues ya toda una variedad completa desde los postmodernistas, ¿no? que opinan que todo es resultado de convenciones sociales y por lo tanto la física, la matemática, la química son también resultados de convenciones sociales y por lo tanto igual que puede ser cualquier otra disciplina. Hay un argumento que a mí me parece simpático de Alan Sokal, un físico, que dice, bueno, todo aquel que crea que las leyes de la física son meras convenciones sociales, que trate de transgredirlas desde la ventana de mi apartamento, vivo en un piso 21. Entonces, ese más o menos, muy brevemente, es la idea de esta jornada y media que vamos a tener. Cuando hablo científico, vamos a ver cuáles son los límites que hay, dónde, hasta dónde, y cuando hable alguien y de su opinión, en función de su criterio, puede ser muy razonable, enormemente razonable, pero no será ciencia, o si es ciencia. Y de luego cuando hable alguien de pseudociencia, por favor, eso ni considerarlo. Y mañana hablará en primer lugar Javier Armentia, que nos hablará de las pseudociencias y después